En este primer ejercicio, que tenemos problema de Laplace, ecuación de Laplace menos Laplaciano igual a cero, tenemos las condiciones y hemos cambiado una de las condiciones. En el sentido de decir, el otro día la hacíamos con todo igualado a cero y ahora vamos a cambiar una de ellas por una función que, bueno, que es el seno de pi x, como que puede ser otra. Hay que tener cuidado porque el método de separación de variables nos sirve para sacar todas esas autofunciones. Luego nosotros, en función de cómo sea el problema, vamos a tener que razonar el paso final para sacar esa solución. ¿De acuerdo? Que lo que llamamos o bien con esos coeficientes, etcétera. Entonces, vamos a comenzar aquí, como tengo menos laplaciano, diciendo, bueno, hacemos nuestra separación de variables. ¿Eso qué sería? La idea es usando separación de variables, buscamos que nuestra solución u, que dependa de x y de y, sea una función x mayúscula que depende únicamente de x por una y mayúscula que depende únicamente de y, ¿verdad? Lo que es inmediato es que entonces hay una ecuación que menos laplaciano de u igual a cero. Esta la podemos reescribir simplemente como menos x segunda de x por la y de y menos la x de x por la y segunda de y, todo eso igual a cero. Que de nuevo, de aquí sacamos el clásico de siempre, es decir, x segunda de x partido x de x, todo eso es igual al menos y segunda de y partido el y de y. Y como todas estas cosas son independientes, ¿verdad? A esto le llamo una cierta constante menos lambda. La constante menos lambda es simplemente porque queremos tener el menos con la parte de las x y el más con la parte de las y. ¿Vale? Eso me va a dar la EDO asociada a cada uno de esos problemas de Sturm-Liouville. Ahora, vamos a analizar cuáles son esas condiciones, ¿de acuerdo? Pero aquí vamos a tener un poquito más de cuidado porque en las condiciones hay una función que ya no es una constante cero, sino que cambia por otra función. Entonces, veamos cómo quedan las condiciones de contorno. Por un lado, tendríamos, vamos a ir paso a paso. Vamos a coger primero esta u de x0. Pues tenemos entonces nosotros aquí que nuestra u de x0 hemos dicho que la estamos expresando como una función x de x por y de 0. Y me dicen que eso tiene que ser 0. Y ojo, eso es 0 para cualquier x del intervalo 0,1. Y aquí hay dos opciones, que sea o bien la x de x siempre 0 o que la y de 0 sea 0. Si la x de x siempre es 0, mi solución es la trivial. Y nosotros, obviamente, la solución trivial lo va a verificar, esas condiciones y la EDP. Pero quiero buscar soluciones aparte de la trivial. Entonces de aquí la condición que saco es que y de 0 sea igual a 0. ¿Eso qué significa? Vamos a ir construyendo aquí a la derecha nuestros problemas, ¿verdad? Es decir, los problemas de Sturm-Liouville que queremos estudiar serían, por un lado, el de las x. El de las x es x segunda de x igual a menos lambda por el x de x. Como estoy en 0,1, esto sería para todo x que yo coja del intervalo 0,1 abierto. La otra, ¿cuál sería? Y segunda de y
igual a lambda por el I de Y. Y esto sería para todo Y que yo coja del intervalo 0, 1 abierto. Ah, de este ya acabo de conseguir una condición de contorno que sería I de 0 vale 0. El otro punto frontera sería en el 1, ¿verdad? Bueno, vamos a ir viendo qué podemos ir añadiendo. Este sería un problema. Esto sería nuestro segundo problema, ¿vale? Siguiente. El U de 0i. Si hacemos o estudiamos U de 0i, esto nos quedaría X de 0 por el I de Y. Esto tiene que ser en este caso igual a 0. Del mismo modo, eso nos está diciendo que como I de Y no quiero que sea constantemente 0, lo que tiene que ser 0 es el X de 0. O sea que de aquí sacamos que X de 0 es igual a 0. Lo cual me da una condición de contorno para este problema de Sturm-Liouville que sería pues X de 0 igual a 0. Vamos a seguir. Cogemos ahora el U de 1Y. Tenemos que U de 1Y, eso sería X de 1 por el I de Y, todo eso igual a 0. Y de aquí volvemos a deducir entonces que el X de 1 es el que tiene que valer 0. O sea que tengo la siguiente condición de contorno, ¿verdad? X de 1 igual a 0. ¿Eso qué significa? Mi problema de Sturm-Liouville con las X ya lo tengo completo. Tengo miedo y tengo mis dos condiciones de contorno. Podría irme a resolver este. ¿Qué ocurriría con la última condición que falta? Porque para el I me falta información, ¿no? Así, ahora tenemos que decir, bueno, vale, pero es que te falta esta ecuación de aquí, ¿verdad? Ella es un poquito más problemática, porque claro, si yo digo U de x1, eso es igual a x de x por y de 1. Y eso tiene que ser, no tiene que ser 0, tiene que ser la función seno de pi x. Ah, Mm. Te queda y de 1, pero depende de X entonces. claro, es decir, pero aquí ya es complicado porque cuando tenemos dos cosas multiplicando igual a algo, el modo fácil es que sea 0. Si dos números reales multiplicados me dan 0, la única opción es que cada uno de ellos sea 0 por separado. Si me da Mm. otra cosa distinta, pues, Ya puede ser ahí ya cualquier no está cosa. tan claro, ¿verdad? Mm. Entonces, si te fijas, la y es una función que solo tiene que depender de y. Es cierto que ahí es una constante. La x es una función que solo depende de x. Es realmente lo que estamos diciendo es que la función x de x, ¿quién tiene que ser? Tiene que ser seno de pi X entonces. Eso significa que la solución de nuestro problema de Sturm-Liouville con las x debería darme una función de este estilo. Realmente está ahí la Mm. trampa. ¿Eso qué significa? Que y de 1 tiene que ser una constante. Y uno podría pensar, bueno, ¿qué constante estoy tratando yo de buscar aquí? ¿Cuál es la constante más sencilla que puedo tener aquí 1. realmente? Exactamente, uno puede decir, bueno, pues como esto puedo separarlo en la parte de las X y la parte de la Y, yo puedo decir, esto es como si fuese esto por uno, ¿verdad? Y como tiene que ser la dependencia de la X con la X, junto a la dependencia de la Y con la Y. Y aquí impongo que la Y de Y en uno sea uno, ¿verdad? Mm. Que esto es un poquito más problemático porque tenemos que tener cuidado, ¿vale? Entonces, muchas veces lo que podemos hacer es decir, bueno, voy a esperarme a estudiar esta última restricción, la de u de x1 igual a seno de pi x. Y lo que voy a hacer es, antes de estudiar esa, para estudiar el valor de i de 1 igual a 1, voy a estudiar el problema de Sturm-Liouville que ya tengo completo. ¿Cuál es ese problema que ya tengo completo? El de las x. Luego Ujú. volveré, sabiendo lo que tiene que valer la x, volveré a esta ecuación y sustituiré. Si hubiésemos hecho eso, ¿qué tenemos aquí? Vamos a estudiar este problema. Entonces, estudiamos primero, ¿cuál? El de la X. Exactamente. ¿Quién sería? X segunda de x igual a menos lambda por el x de x. Esto sería para todo x que cojamos del intervalo 0, 1. Y aquí tendríamos x de 0 igual a 0, x de 1
igual a 0 también. Si lo hacemos paso a paso, de aquí que sabemos que la ecuación, como es una edo lineal de segundo orden, ¿verdad? La ecuación característica asociada a la edo lineal sería, podemos poner r cuadrado igual a menos lambda. Lo cual estamos diciendo que la r tiene que ser igual a más menos la raíz de menos lambda, ¿verdad? Vamos a analizar qué ocurre con el valor de lambda para ver la solución que existe, ¿verdad? De nuevo, casos posibles. ¿Qué pasa si lambda es igual a 0? Entonces, r es igual a más menos la raíz de menos 0, ¿verdad? Es decir, 0 es doble, ¿cierto? Por lo que, si las soluciones son dobles, sabemos que la solución x de x, ¿qué aspecto tiene? Sería una constante c sub 1 por e elevado a 0 por x, más, como la raíz se repite, sería una constante c sub 2 y ahora aparece el polinomio x por e elevado a 0 por x, ¿cierto? O sea que de aquí sacamos que esto es una ecuación de segundo grado. O sea, un polinomio de, como es la ecuación de segundo grado homogénea, nos queda polinomio de grado 1, es decir, c sub 1 más c sub 2 por x. El problema es que si nosotros imponemos las condiciones de contorno x de 0 igual a 0 y x de 1 igual a 0, ¿qué ocurre? Que tanto c sub 1 como c sub 2 son las dos constantes 0, ¿verdad? Sí, Y eso no lo quiero, ¿por qué? Porque entonces es la solución única trivial. solución que tengo es la trivial, que esa es la que estoy evitando. Vale, no hay solución aparte de la trivial. Siguiente caso. ¿Qué ocurriría si el lambda es menor que 0? Como menor que 0, expresamos, por ponerlo bonito, lambda como menos algo al cuadrado. Por ejemplo, a al cuadrado, ¿vale? Con este a mayor estricto que 0. Luego, r es igual a más menos la raíz de menos lambda, que sería más menos. Menos con menos se me quedaría en más. Como el a es positivo, la raíz de a cuadrado sería más menos a, ¿verdad? Ujú. ¿Y eso qué implica? Que la solución x de x, ¿quién sería? Una constante c sub 1 por e elevado a menos, o bueno, vamos a poner primero la positiva, elevado a por x más Ujú. c sub 2 Más cero. elevado a menos a x. Sí, ¿Qué ocurre? De nuevo, si imponemos las condiciones x de 0 igual a 0 y x de 1 igual a 0, lo que nos queda es un sistema lineal que tiene rango 2, lo cual significa que la única solución es que c sub 1 coincida con c sub 2 y eso valga también 0. Eso no es lo que quería porque me da otra vez la solución trivial que ya sabía que siempre estaba por ahí como solución. Vamos al último caso, que sería qué ocurre si tenemos lambda mayor estricto que 0. Entonces, expresamos nuestro lambda, por ejemplo, como a al cuadrado con a estrictamente positivo y entonces r va a ser más menos la raíz de menos lambda, que sería más menos, como ahora el lambda es positivo, me va a quedar i del raíz de menos 1 y aquí ponemos más menos la raíz de a cuadrado, que sería más menos a, ¿vale? Eso implica entonces que la solución x de x va a ser nuestra constante c sub 1, vamos a tener elevado a la parte real, que sería 0 por x, por el seno de la parte imaginaria, que sería a por x, más c sub 2
elevado a la parte real, que es 0 por x, por el coseno de la parte imaginaria, que sería ax, Ujú. ¿vale? O sea que simplemente nos queda la constante c sub 1 seno de ax más la constante c sub 2 coseno de ax. Hombre, ahora ya podemos trabajar un poquito más. Lo que está claro es que de x de 0 igual a 0, obtenemos que al sustituir seno de 0 es 0, 0 por c sub 1 desaparece, coseno de 0 es 1, 1 por c sub 2 vale 0. Luego, eso implica que x de 1 igual a 0, ¿a quién es equivalente? A tener c sub 1 por el seno de a igual a 0, ¿verdad? Sí, solo sí. Obviamente lo que queremos es que el seno de a sea lo que sea 0. Porque si c sub 1 es 0, entonces tengo la solución de nuevo trivial. De aquí sacamos que a tiene que ser un múltiplo de pi. Es decir, vamos a poner n por pi. Y como hemos pedido que la a sea positivo, ¿verdad? Con n perteneciente a los naturales. Ya tenemos entonces cuáles son las soluciones no triviales de nuestro problema de Sturm-Liouville. Es decir, hemos obtenido así que el problema x segunda de x igual a menos lambda x de x para todo x que cojamos de intervalo 0, 1, con las condiciones x de 0 igual a 0, x de 1 igual a 0, que son condiciones de tipo Dirichlet, posee solución no trivial para los autovalores lambda. Vamos a poner ya lambda sub n, que serían ¿quién? Cuidado porque el lambda es el a al cuadrado, ¿verdad? El a vale n por pi, o sea que ¿qué nos quedaría? N cuadrado pi cuadrado con n perteneciente a los naturales, siendo entonces la x, vamos a ponerle x sub n de x, ¿quién? Cualquier constante c sub 1, ¿verdad? Que multiplica a seno de a por x, que eso sería el seno de n NP. pi x, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que esta constante c sub 1 la tenemos para cada lambda, ¿verdad? Me puede decir, bueno, realmente esta constante, como estoy poniendo aquí un apellido de x sub n en lugar de x, yo podría decir, esta constante también es una constante c sub 1 n, ¿no? Si quiero, la puede dejar como c sub 1, ¿verdad? Pero simplemente que esta constante también depende. Entonces, como también depende, y ya que hemos dicho y lo vamos a hacer esta vez súper formal todo, ¿vale? Y en lugar de llamar lambda al autovalor, lo estamos llamando lambda n, porque para cada n un autovalor, y la correspondiente solución no la estoy llamando x de x, sino estoy diciendo, bueno, pues como depende del n, va a ser la x sub n, esa constante c sub 1 puede depender si quiero también de n, ¿verdad? Y podría poner un c sub 1, n por el seno de n pi x, ¿verdad? Ahora, hemos resuelto completamente qué problema. Este problema con las x, ¿verdad? Ya tengo, Mm. no la mitad, un poquito menos de la mitad. Siguiente paso. Teníamos otro problema de Sturm-Liouville, que era con la y, ¿verdad? Pero, cuidado, porque este problema es tramposo. Tú en realidad ya sabes cuánto vale el lambda. Ese lambda era el mismo para la x y para la y, porque es una constante, ¿cierto?
ya sabes cuando uno de ellos tiene solución. Entonces, ¿qué ocurre? Si hacemos lambda n igual a n cuadrado pi cuadrado, debemos resolver y aquí es para n perteneciente a los naturales fijo el problema, que ¿cuál sería? Teníamos que hacer que y segunda de y igual a lambda, pero lambda es este lambda n, ¿verdad? Entonces tengo que poner n cuadrado pi cuadrado y de y con y de 0 igual a 0, sí, e y de 1 igual a 1, ¿verdad? Esto es una EDO también lineal, ¿verdad? De segundo orden. Lo que ocurre es que de aquí, ¿cuál es la ecuación característica? La ecuación característica asociada es r cuadrado igual a n cuadrado pi cuadrado. Pi cuadrado. Aquí ya no es posible valer el lambda, ¿no? Aquí el lambda está fijo, el lambda ya vale eso. Porque si no, lo otro no tiene solución. ¿Vale? Y obviamente, si la única solución de la x es 0, cuando multiplique 0 por y es 0 también. Pero entonces la solución u es la 0. Entonces, ¿de aquí qué sacamos? Que nuestro r, ¿quién sería? Más menos n por pi, ¿verdad? Si la r más menos n por pi, puedo construir la solución de el y. Es decir, nuestra función y de y va a ser una constante. Vamos a llamarla k sub 1 por, como tengo dos valores reales, ¿verdad? Me queda elevado a n pi y menos, bueno, más k sub 2 por elevado a menos n pi y, ¿verdad? Sí. Vamos a imponer las condiciones de contorno. Como y de 0 es igual a 0, deducimos que... ¿Qué ocurre con estas dos constantes? Sustituimos Que la y suman por 0, 0, ¿no? elevado a 0, elevado a menos 0 es 1, entonces me queda que k sub 1 más k sub 2 vale 0, o lo que es lo mismo, que k sub 2 es igual a menos k sub 1. Y entonces, cuando hacemos y de 1 igual a 1, aquí lo que nos queda es constante k sub 1 por elevado a n pi menos constante k sub 1 por elevado a menos n pi. Todo eso igual a 0, ¿verdad? Hombre, de aquí podemos sacar la constante k sub 1 fácilmente, ¿no? La constante k Espera, sub... pero era igual, es igual a 1, no 0. Perdón, igual a 1, sí, sí. Perdón. Igual a 1. La k sub 1 nos quedaría entonces 1 entre elevado a n pi menos elevado a menos n pi, ¿verdad? Podríamos dejarlo así, pero la función elevado a x, o bueno, voy a poner otra letra, voy a poner un t, ¿vale? Elevado a t menos elevado a menos t partido de 2, ¿qué función es justamente? La función seno El seno hiperbólico de hiperbólico. t. Si hubiese un más, sería el coseno hiperbólico. Entonces, en realidad, me falta el 2, ¿verdad? Si divido entre 2, tengo que poner aquí otro 2, ¿verdad? O sea que esta constante k sub 1, ¿quién sería? Un medio de 1 partido el seno hiperbólico de npi. En realidad, si te fijas, gracias a este truquito, cuando sacamos la constante k sub 1 y k sub 2, también puedo expresar entonces mi solución de otro modo, ¿verdad? Porque hemos obtenido entonces
definido. Entonces, ¿qué? Las soluciones, que podemos llamarlas I sub n de y, ¿verdad? Porque para cada n fijo tengo una solución I o I sub n, ¿no? Entonces, ¿quiénes son? Ah, claro, sería la constante K sub 1, que sé cuánto vale la constante K sub 1, ¿verdad? Sería un medio de 1 partido el seno hiperbólico de npi, ¿verdad? Por un lado, elevado a menos, bueno, primero positivo, ¿no? Al npi y menos elevado a menos n pi y, ¿verdad? Pero si este 2 lo meto aquí debajo, ¿esto qué nos queda justamente? La función seno hiperbólico de n pi y partido de el seno hiperbólico de npi, ¿cierto? Sí, Entonces, ya tenemos las soluciones X, tenemos las soluciones Y. ¿Qué sabemos? Que las autofunciones que son solución del problema son cualquier combinación de estas dos, ¿verdad? Es decir, tenemos entonces que la U sub n de xy, ¿quién va a ser? Las x sub n de x por la y sub n de y, ¿verdad? Las x sub n de x son una constante c sub 1, n que multiplican a el seno de n pi x. Las y sub n de y son seno hiperbólico de n pi y partido el seno hiperbólico de n pi, ¿verdad? Y esto sería para todo n natural, ¿cierto? Ahora, como estoy trabajando con el laplaciano, ¿qué le ocurre? Que es un operador lineal, ¿verdad? Lo cual significa, por el principio de superposición, que no solo estas funciones son soluciones, sino que cualquier combinación lineal de estas autofunciones es una solución de este problema que tenemos aquí, ¿cierto? Entonces, en realidad me podría valer cualquier posible combinación, ¿no? La pregunta es, a ver, sí y no. Cualquier posible combinación verifica la EDP, pero tiene que verificar también todas las condiciones de contorno, ¿verdad? Y dice, bueno, ya, vamos a hacer una cosa, vamos a suponer que hago una combinación, que eso seguro, por la linealidad de la EDP con la que estoy trabajando aquí, como es homogénea, seguro que se verifica. Vale, venga, te lo compro. Es decir, por ser el operador laplaciano un operador lineal, podemos tomar como solución la función u de xy que sea cualquier combinación, poner para desde n igual a 1 hasta infinito, de unos coeficientes, como hemos llamado, yo que sé, sean los coeficientes que le ponemos alfa, mm, alfa n por la u sub n de xy, ¿no? Lo importante es que esto que tiene que verificar, tiene que seguir verificando todas las condiciones, ¿verdad? Trivialmente va a verificar la condición o la EDP y va a verificar las condiciones de contorno homogéneas. El problema es la última condición de contorno, ¿verdad? Entonces, esto si lo desarrollamos, ¿qué nos quedaría? Sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de unos alfa sub n por unas constantes c sub 1n que multiplican al seno de n pi x por seno hiperbólico
del n pi y partido entre seno hiperbólico de n pi, ¿cierto? Y tú dices, bueno, si todo el laplaciano de cada cosa es cero, obviamente la suma va a seguir siendo cero porque sumo infinitos ceros, ¿verdad? Y si cambio la y por cero, seno hiperbólico de cero es cero. Y si lo sumo infinito cero, sigue siendo cero. Y cuando hago la x cero, seno de cero es cero. Entonces cuando sumo infinito cero, es cero. ¿Cuál es el problema que tenemos ahí? ¿Qué ocurre con la última, verdad? Vamos a la última condición de contorno. Esta de aquí. Esta tiene que verificarse, ¿verdad? Entonces, veamos qué debe ocurrir para que se verifique que u de x1 sea igual al seno de pi por x. Algo que realmente ya sabemos nosotros. ¿Por qué? La u de x1 ya no hace falta que la descomponga, ya sé que es esta combinación, ¿verdad? Tiene que ser el sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de constante alfa sub n, c1n. Y aquí aparece el seno de n pi x. La y vale 1, ¿verdad? Como la y vale 1, seno hiperbólico de n pi entre seno hiperbólico de n pi, ¿cuánto nos queda? 1. Ah, pues esto tiene que valer seno de pi x, ¿verdad? Entonces, si te fijas, el único modo de que esto valga seno de pi x, ¿cuál es? Que la constante alfa 1 por c sub 1n tiene que valer ¿cuánto? Cuando la n vale 1, nos queda seno de pi x, ¿verdad? Para que constante por seno de pi x coincida con seno de pi x, es que ¿cuánto tiene que haber esa constante? 1, ¿verdad? Y el resto de constante alfa sub n por c sub 1n, ¿cuánto tiene que ser para todo n mayor o igual que 2? 0. Exactamente. Anda, entonces sé justamente cuál es nuestra solución. La solución, ¿verdad? Entonces, la solución del problema anterior viene dada por la u de xy. Esta constante alfa 1 c sub 1n, o bueno, c sub 1, 1, ¿cierto? Sí. C sub 1, 1. Tiene que valer 1, lo cual significa que nos quedaría para n igual a 1 la función seno de pi x, seno de pi y entre seno seno de pi entre seno de npi, exactamente, a ver si no me confundo con tantas n, es decir, va a ser seno de pi x por seno hiperbólico de pi y partido el seno hiperbólico, como la n vale 1, de pi, ¿verdad? Y el resto de combinaciones, ¿cuánto vale? 0. Exactamente. O sea que nos queda esta función de aquí. Y esto sería para cualquier xy que nosotros cojamos en nuestro 0,1 cuadrado. ¿Se entiende? Sí. O sea, Así, esta sería la solución del problema entero, esta es la digamos, solución de este problema completo. del Exactamente. principio. Que no vale coger y multiplicar las dos, tienes que comprobar también que se Exactamente. soluciona. ¿Vale?